Muy buenas, bienvenida a esta nueva sesión de psiconutrición. Bueno, hoy vamos a terminar lo que estuvimos viendo del perfeccionismo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ello. No sé si lo recuerdas, ¿vale? Que en la sesión anterior estuvimos justo viendo pensamientos perfeccionistas inconscientes, ¿no? Que tenemos muchas veces, pues eh, cuando somos perfeccionistas. Y bueno, pues los pensamientos que se esconden detrás, estuvimos viendo también, pues al final un poco el tema de mentalidad, ¿no? Hoy vamos a ver los comportamientos perfeccionistas que tenemos muchas veces cuando tratamos de hacer las cosas perfectas, ¿vale? Vamos a evaluarlos uno a uno para que los tengas ahí presentes y después de esta sesión también te voy a pasar una lista de ejercicios para que podamos ir cambiando ese hábito que al final es súper importante porque muchas veces detrás de esa ansiedad al final con la comida está la autoexigencia, el perfeccionismo en términos generales, así que quiero que lo terminemos de ver bien. Vamos a ver cuáles son estos pensamientos y actitudes perfeccionistas que tenemos muchas veces detrás de tanto la alimentación como en términos generales. ¿Vale? Recuerda que tanto la sesión anterior como esta no hablamos únicamente en cuanto a la alimentación, ¿vale? Sino cuando tenemos cierto o rasgo perfeccionista o comportamientos perfeccionistas en general, muchas veces nos lleva a que debido a esa autoexigencia, a ese perfeccionismo, por ejemplo, en el ámbito laboral o en el ámbito en casa, ¿vale? Hace que después yo no sepa cómo paliar ese malestar que me genera y se derive a que tenga ansiedad por la comida o se me disparen los antojos como una forma de buscar placer para calmar ese, ese malestar. ¿Vale? Pero puede ser que el perfeccionismo sea en un ámbito que no tenga nada que ver con la alimentación. Así que quiero que lo tengas en cuenta porque estas dos sesiones en las que estamos trabajando el perfeccionismo no estamos hablando únicamente de la alimentación. Y quiero que los ejercicios, de hecho ya te lo voy a enumerar yo también, no pienses únicamente qué actitudes o qué comportamientos perfeccionistas tengo en relación a la alimentación o a mi imagen corporal. No, vamos a evaluar todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver cómo me está afectando y qué ámbito, en qué ámbito soy más perfeccionista y qué ámbito me afecta más emocionalmente y que a lo mejor eso sí que me afecta con la alimentación. Pero a lo mejor yo soy perfeccionista en el ámbito laboral, que nada tiene que ver y eso me está repercutiendo en mi relación con la comida, ¿vale? Pero aquí vamos a ir a trabajar como en la raíz, ¿vale? Que puede ser un ámbito totalmente diferente, para que lo tengas en cuenta a la hora de hacer los ejercicios de después también, ¿vale? Que cuando pienses ahora en los comportamientos perfeccionistas y actitudes perfeccionistas, que no te centres solo en tu relación con la comida, en la alimentación, en tu relación con tu cuerpo, sino que pienses en tu vida en términos generales, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, ¿cuáles son esos comportamientos o actitudes perfeccionistas? Pues uno de ellos es la sobrecompensación. Muchas veces lo que hacemos es, como bien dice la palabra, sobrecompensamos, es decir, empleamos una conducta excesivamente para asegurarnos totalmente que nada perjudicial puede ocurrir o que todo va a salir bien. Por ejemplo, me preocupa perder algunos documentos del ordenador, así que copio cada documento 5 veces para tener para estar muy segura que no lo voy a perder, ¿vale? Entonces, sobrecompensamos. Como tengo miedo de una cosa, hago lo otro, o sea, hago lo contrario 20 veces para asegurarme, sobrecompenso, para asegurarme que, pues en este caso, no pierdo determinados documentos, ¿vale? Por ejemplo, si tengo miedo de que se me olvide en relación con la compra, ¿vale? Voy a poner un ejemplo también de este ámbito. Me da miedo no hacer la lista de la compra perfecta, entonces para sobrecompensar reviso em, que esa lista de la compra 20 veces. ¿Vale? Esto está muy ligada con la siguiente actitud, que es la comprobación excesiva y la búsqueda de certeza. Se emplea con excesiva frecuencia las comprobaciones para asegurarse de que
han hecho todo correctamente, que nadie ha cometido un error o que algún estándar ha sido cumplido por ellos o por otras personas. Por ejemplo, una persona, ¿vale? Le pide a su supervisor muchas veces que revise su trabajo para asegurarse de que lo está haciendo correctamente, ¿vale? Aquí lo que pedimos es una supervisión continua. Esto, por ejemplo, como pasa con la alimentación. Que, ojo, esto es un proceso, ¿vale? Pero a lo mejor al principio, por ejemplo, nos habituamos a que yo revise determinadas dudas porque estoy justo para eso, ¿no? Para resolver las dudas con la alimentación, en relación con la comida, con nuestro cuerpo, pero eso se prolonga en el tiempo y a lo mejor pasa un año o año y medio y me siento insegura todavía tomando decisiones alimentarias. Pues ojo con esto, a lo mejor es que estoy tratando de hacer siempre elecciones perfectas y eso hace que, bueno, pues que al final esté comprobándolo todo de forma excesiva y buscando excesivamente esa certeza para hacerlo perfecto, ¿vale? Entonces, ojo con esto, más que nada por nuestro bienestar, ¿vale? Al principio, por supuesto, como bien he dicho antes, estoy justo para eso, para resolver dudas en cuanto a la alimentación, pero es importante que conforme vamos avanzando en el proceso, vayamos siendo más independientes para que de esa forma, pues, ese perfeccionismo vaya disminuyendo y que no nos genere ansiedad el tema de la alimentación saludable. ¿Vale? Otra actitud perfeccionista es repetir y corregir. Muchas veces nos tomamos la libertad en corregir la conducta propia o de otra persona, incluso si las consecuencias de no hacerlo son mínimas. Es decir, es normal que yo corrija, por ejemplo, pues en el tema de la alimentación, ¿no? Que corrija una conducta si veo que eso puede tener un impacto importante en nuestro pues, bienestar, en este caso emocional o en relación con la comida. Pero pueden haber pequeños matices que a lo mejor, en este caso sí que los voy a comentar, por supuesto, porque al final estoy para orientar, pero que más adelante, por ejemplo, cuando ya sabemos cómo tomar decisiones, no tendría sentido hacer determinadas sugerencias porque ya sería buscar un comportamiento perfeccionista, ¿vale? Otro ejemplo, si alguien se da cuenta de que uno de los libros no está en su estantería, em, se siente obligada a que al final corregir a esa persona porque a la persona que no lo haya dejado en determinada estantería, a corregirla para decirle que eso no va ahí, que va en otro sitio. Esto, por ejemplo, sería una corrección, pues a lo mejor poco relevante, pero que cuando somos perfeccionistas tenemos o a repetir continuamente las pautas, por ejemplo, en el ámbito laboral cuando no tienen mucho impacto o corregir comportamientos como este que he comentado que tampoco tiene un gran impacto. Ojo, no estoy diciendo que no haya que corregir o que no haya que repetir cosas que sí que son importantes, ¿vale? Sino las cosas que, bueno, pues que no tienen tanta relevancia. Otra actitud o comportamiento perfeccionista es la organización excesiva y la confección de listas. Las personas perfeccionistas podríamos consumir demasiado tiempo en detalles de organización, como la confección de listas de cosas que tenemos que hacer o de cosas que tenemos que tener preparadas o poniendo nuestras pertenencias, por ejemplo, en orden. ¿Vale? Aunque, por supuesto, cierto nivel de organización es útil, una excesiva tendencia a organizarnos puede puede interponerse en nuestro camino a la hora de ejecutar algunas tareas. Por ejemplo, si yo me paso muchísimas horas organizando un menú, al final intento pasar tanto tiempo para hacerlo tan perfecto que lo que termina pasando es que llega el lunes, no tengo el menú hecho y no puedo hacer la compra y entonces paso como del todo a nada, ¿no? Llega el lunes que ya tendría que tenerlo todo organizado y por intentar hacerlo tan perfecto, al final no lo tengo hecho porque he invertido demasiado tiempo en la organización y hace que no me dé tiempo a ejecutar todas las tareas que debería para conseguir mi objetivo, en este caso de tener un menú listo, organizado para empezar la semana. Otro comportamiento perfeccionista es que tenemos dificultad en la toma de decisiones. A las personas perfeccionistas a menudo les es difícil tomar decisiones
al enfrentarse a muchas alternativas diferentes. Les ataca la ansiedad ante la posibilidad de equivocarse de forma irreversible y catastrófica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que, pues bueno, como bien comentaba, que nos cuesta tomar decisiones. Por ejemplo, una persona que prefiere que decidan por ella de forma que nadie le pueda culpar de haber elegido la acción incorrecta, esto sería un comportamiento perfeccionista. Prefiero que elijas tú porque así no voy a tener consecuencias si no elijo de forma adecuada. ¿Vale? Entonces, cuando nos cuesta mucho tomar decisiones, nos pasamos mucho tiempo valorando pros y contras, eso normalmente es un comportamiento perfeccionista porque, por supuesto, las decisiones importantes, todo depende del nivel, ¿vale? Porque muchos de estos comportamientos igual piensas, ostras, es que yo hago esto, pero esto me es útil. Por supuesto, todos estos comportamientos, si nos llevan al extremo, son útiles. Es útil que dediquemos cierto tiempo a organizarnos, es útil que analicemos pros y contras en decisiones importantes, pero si yo invierto demasiado tiempo en esa organización, si yo invierto demasiado tiempo en tomar decisiones y acabo no decidiendo nada por ese perfeccionismo, ahí, en ese extremo, es cuando nos tiene que saltar un poquito la señal de alarma, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta, porque todos estos comportamientos, si los vemos en una escala de grises, pueden ser útiles, pero en el extremo, o sea, cuando los llevamos al extremo, porque somos muy perfeccionistas, es cuando nos bloquea ahí y nos puede generar malestar, ¿vale? Otro comportamiento habitual perfeccionista es la desidia, cuando tenemos como cierta apatía porque al final estoy tanto tiempo pues perdón, tomando decisiones que debido a la imposibilidad de alcanzar la perfección, se podría dejar de hacer ciertas cosas por temor a no alcanzar las metas, los objetivos y así no enfrentar la posibilidad de hacer un trabajo imperfecto. Es decir, sentimos ahí como cierta apatía o desinterés por hacer algunas actividades que igual me gustaría o que sé que tengo que hacer porque por ese objetivo de hacerlo de forma perfecta tengo miedo a no hacerlo, a no dar la talla, a no hacerlo como pienso que debería hacerlo y eso termina generándonos bastante agobio y desinterés incluso en esa tarea o en ese objetivo, ¿vale? Por ejemplo, una persona que se toma muy en serio el trabajo, que le resulta de vital importancia impresionar a los superiores incluso, y entonces lo que termina pasando es que sus tareas se terminan acumulando en la mesa por miedo a que esos trabajos no salgan correctamente, les resulta demasiado agobiante y termina haciéndose una montaña ahí de tareas por hacer que nunca empieza por ese miedo a que a no dar la talla ante los superiores. Esto, por ejemplo, sería una tarea, o sea, una actitud perfeccionista, que de hecho o bien os ha pasado o conoceréis a alguien, ¿no? Que cuando hace las cosas tiendo a decir, por ejemplo, yo es que si hago las cosas las hago bien, o yo es que necesito hacerlo despacio para hacerlo bien. Y dices, ostras, si se está acumulando demasiada faena que al final lo que hay que hacer es sacarla y, o al final por hacerlo tan bien no se está haciendo. Puede que nos esté pasando a nosotras o lo dicho, que conozcamos a alguien que le pase esto. Así que, ojo, porque lo mismo, esto, por supuesto, hay que hacer las tareas bien, ¿no? Las de, me da igual que sean las del trabajo o las que sean, pero cuando por esa excesiva, en este caso no organización, ¿no? Sino por esa excesiva perfección, al final se me acaban acumulando y no los hago. Es como que me bloqueo. Así que, ojo con esto. También no saber cuándo parar. Con el fin de alcanzar una meta, un objetivo concreto, a veces, muchas veces, nos enfrascamos en una tarea durante mucho tiempo y no sabemos cuándo tenemos que parar. Esto pasa a veces también cuando tendemos a ser perfeccionistas, ¿vale? Que no valoramos cuánto tiempo ya es suficiente, cuánto tiempo ya está bien para parar de hacer alguna tarea. Y luego, lo contrario justo sería darnos por vencidos demasiado temprano.
Esto lo que pasa es que muchas veces las personas que tienden al perfeccionismo a veces se dan por vencidas en, en las tareas que tenemos pendientes debido a la ansiedad que supone el hecho de no ser capaces de alcanzar una meta determinada. Es decir, igual yo tengo X objetivo y por miedo o por sentirme pequeñita o por miedo al no alcanzar ese objetivo, esa meta, lo que hacemos es darme por vencida demasiado pronto y así no me expongo a esa situación en la que me siento pequeñita, en la que me puedo arriesgar a no hacerlo de forma perfecta. Otro comportamiento perfeccionista es la lentitud. Muchas veces el perfeccionismo, bueno, pues ya lo sabemos que nos lleva a hacer las cosas más lentas debido a la dificultad de tomar decisiones, debido a que comprobamos los errores continuamente, a que corregimos todo continuamente. Esa repetición, esa corrección, esa comprobación, esa dificultad en la toma de decisiones ralentiza mucho el proceso, entonces nos hace ir más lentos. ¿Vale? Entonces, si sientes que en algún ámbito en concreto eres más lenta que el entorno, siempre que no suponga un problema, volvemos a lo mismo. No, como bien decía, no supone un problema, ¿vale? Yo puedo ir a mi ritmo, por supuesto, y que al lado vaya otro, y mientras que, por ejemplo, en el ámbito laboral las cosas salgan a tiempo, estaría perfecto. Pero si mi lentitud, por ejemplo, dificulta la ejecución de las tareas, y a lo mejor, por ejemplo, los superiores me lo han comentado o compañeros en varias ocasiones, igual sí que nos puede servir ahí como señal de alarma de ojo. Igual estoy siendo demasiado perfeccionista, ¿vale? Lo mismo en las tareas de casa o en cualquier otro ámbito. ¿Vale? La dificultad para delegar. Perfeccionismo muchas veces se asocia a una tendencia a no confiar en que los demás hagan las cosas correctamente, teniendo dificultades para delegar al final esas tareas a los demás, porque pensamos que nadie lo va a hacer tan bien como nosotras. ¿Vale? Esto pasa muchas veces, por ejemplo, con el tema del hogar. Y de hecho es algo que muchas veces nos tiende a repercutir, esto lo veo un montón, en relación con la comida. Como soy yo quien está habituada a hacer las tareas del hogar, al final, para no perder tiempo en explicarlo y que al final no se haga bien o no se haga como yo estoy habituada, pues lo hago yo que termino antes. Ya, pero es que muchas veces eso deriva en que yo no tenga tiempo para hacer otras cosas que para mi bienestar, por ejemplo, también son importantes, como dedicarle tiempo al ejercicio físico. Entonces, ¿hasta qué punto es importante para mí que las cosas de la cocina estén en determinado orden o X? ¿Hasta qué punto? Si eso supone que, por ejemplo, tengo que dejar mi actividad física, mi ejercicio físico de lado, por decir algo, ¿vale? Entonces, ojo con cargaros solamente vosotras de las tareas del hogar, porque somos quienes estamos habituadas, pues bueno, a lo mejor empezar a delegar me puede llevar cierto tiempo en el que me tengo que involucrar un poco más y tengo que aceptar yo también, esto también pasa a veces. Ojo, ahora estoy hablando en general, ¿vale? No digo que sea tu situación, pero pongo este ejemplo porque lo veo un montón. A lo mejor implica que yo durante una semana o 2 semanas tenga que em, invertir más tiempo en explicar a lo mejor cómo hacer determinadas cosas y luego tenga que aceptar que igual las cosas no están tal cual como a mí me gustarían, pero he conseguido delegar, consigo invertir ese tiempo en mí y además tampoco está mal, simplemente están a lo mejor alguna cosa pues diferente a como lo hubiera hecho yo. Bueno, pues ok, al final somos más, es normal que no todos hagamos las cosas de la misma forma y tenemos que valorar hasta qué punto para mí es importante hacerlo yo o delegarlo. Porque al final, si me encargo yo de todo, eso también supone dejar otras cosas importantes para mí de lado, ¿vale? Así que ojo con eso. Luego, la evitación. ¿Vale? Por último, las personas que se esfuerzan por ser perfectas pueden evitar situaciones en las que pueden sentirse obligadas a alcanzar algunos estándares. Por ejemplo, evitar eh, usar la báscula por miedo a que si hemos engordado, sentirnos frustradas durante todo el día. Ojo, que con el tema de la báscula, ¿vale? Que he puesto este ejemplo, pero con el tema de la báscula también se da el ejemplo contrario.
me peso continuamente por miedo a la comprobación, ¿vale? Que es otro rasgo perfeccionista. Me peso continuamente para comprobar que no he engordado, porque tengo miedo a engordar, ¿vale? Entonces, ojo, porque esa comprobación también sería un rasgo perfeccionista, pero la evitación por miedo también podría ser un rasgo perfeccionista, que ojo, ya sabéis que en muchos de vuestros casos, pues sí que recomiendo no pesarnos, ¿vale? He puesto este ejemplo como ejemplo de evitación. Ahora os pondré otro que no tenga que ver con esto. Pero si hemos hablado, por ejemplo, en tu caso de no pesarnos porque nos estaba obsesionando, nos estaba generando malestar y como bien comento muchas veces, la báscula es bastante secundaria porque es muy poco fiable, que evitemos pesarnos por ese motivo, desde luego, perfecto, ¿vale? Pero si lo hago por miedo, por evitar, por ejemplo, que si veo un ligero aumento o un cambio, me quedo frustrada todo el día, eso sería un rasgo perfeccionista, ¿vale? Pero no digo que evitar pesarnos en este caso esté mal, ni muchísimo menos. De hecho, eso ya sabéis que es algo que yo muchas veces recomiendo para no agobiarnos, porque si nos genera esta frustración, ya sabemos que, bueno, al final es bastante secundario, como decía, no es tan relevante y no tenemos por qué hacerlo, ¿vale? Pero simplemente para que identifiquemos ahí este comportamiento de evitación perfeccionista. Otro ejemplo, cuando evito hacer determinada tarea porque, perdón, porque esa situación me supone mucho estrés por los estándares que considero que tengo que alcanzar. Esto pasa también, por ejemplo, con el ámbito laboral, lo que decía antes. Se me acumulan ahí demasiadas tareas porque las estoy procrastinando, las estoy dejando de lado porque me agobia excesivamente por alcanzar determinados estándares que igual me siento pequeñita, que pienso que no los voy a alcanzar y por tanto lo voy dejando y se me va ahí acumulando, ¿vale? Entonces, te propongo un ejercicio. Además de que después te voy a pasar también una lista de ejercicios, ¿vale? Para que lo tengas ahí ordenaditos, porque como la sesión anterior algunos me comentasteis que preferíais la evaluación por escrito, ¿vale? Los siguientes ejercicios sí que los voy a pasar por escrito para que lo tengas ahí más ordenadito. Pero sí que te voy a lanzar, antes de irnos, unas preguntas para descubrir un poco cómo está impactando el perfeccionismo en nuestras áreas, ¿vale? Entonces, ¿está afectando el perfeccionismo a tu trabajo de alguna forma? ¿Te reprochan, por ejemplo, los amigos, la pareja o familiares tu necesidad de hacer las cosas perfectamente? ¿Y es difícil para ti tomarte un respiro en tu trabajo o en cualquiera de tus otras obligaciones, como decían las tareas de casa, por ejemplo, con los hijos, por ejemplo, delegarlo en mi pareja, me cuesta delegar y termino encargándome yo de todo? Te recomiendo que apuntes las formas en las que tu conducta perfeccionista actúa o interfiere en las distintas áreas de tu vida cotidiana. ¿Qué áreas me refiero? El rendimiento laboral, la limpieza, la organización y el orden, la estética, la redacción, la escritura, el habla, la apariencia física, la salud y la higiene corporal, el sueño, el tiempo libre, el ocio, las relaciones sociales. Simplemente te he lanzado estas preguntas y estas áreas vitales, ¿vale? Que son como las más importantes para que analices el impacto que está teniendo el perfeccionismo en cada una de estas áreas, ¿vale? Vamos a ver ahora también algunos mitos del perfeccionismo antes de pasarte esos ejercicios para que los tengas súper en cuenta, porque además son mitos súper extendidos, ¿vale? Antes de empezar a trabajar el perfeccionismo, necesitamos al final conocerlos. ¿Por qué? Porque estos mitos son los que mantienen el perfeccionismo muchas veces, ¿vale? Son tres mitos únicamente, así que vamos a verlos. Uno de ellos, el primero, pensar que si dejamos de buscar la perfección, automáticamente caemos en la desidia y en la irresponsabilidad. La realidad es que esta forma de pensar es bastante extremista, porque solamente vemos dos posibilidades, perfección
o irresponsabilidad. Entre ambos extremos existen muchos puntos intermedios, muchos grises, ¿no? Entonces es importante trabajar para lograr nuestras metas y hacerlo buscando buenos resultados, esforzándonos y buscando mejorar, pero sin caer en el extremo y sin considerar que mi valor como persona depende del éxito o fracaso que resulte. Es decir, yo puedo hacer las cosas, puedo esforzarme, puedo hacerlo lo mejor posible, pero entendiendo que es normal que también falle, que me estoy esforzando a lo mejor en aprender algo nuevo o que es algo que no he hecho habitualmente, que me puedo equivocar y que eso no significa que sea irresponsable, que lo haga todo mal, etcétera, ¿no? Como muchas veces nos decimos, sino que, bueno, pues estoy en el camino, estoy aprendiendo, estoy mejorando, lo he hecho lo mejor que he podido, pero como todas las personas, a veces me equivoco, ¿vale? Entonces, ojo con pensar que si dejamos de buscar la perfección, vamos a caer en esa irresponsabilidad y en todo me da igual. Entre estas dos, entre estos dos extremos hay muchos grises, hay muchos puntos intermedios y normalmente es lo que es importante que busquemos, porque va a ser lo que va a hacer que yo me esfuerce por ser mejor, pero sin caer en ese perfeccionismo que termina agobiándome, saturándome y bloqueándome, ¿vale? El segundo mito es: no tendría el éxito que tengo si no me esforzara por hacer las cosas perfectamente bien. La realidad es que hay muchísimas personas exitosas que no son perfeccionistas. El éxito depende del talento, de las habilidades y del conocimiento, pero no de que yo sea perfeccionista. De hecho, por ejemplo, si yo estoy en un trabajo en el que me gusta, me siento realizada, y a lo mejor he tenido bastante exigencia, bastante autoexigencia también por llegar a donde estoy. Bueno, pues igual en algún momento eso sí que ha sido adaptativo, ¿no? Pues por ejemplo, en algunos trabajos en los que hemos tenido que ir a la universidad, necesitábamos notas muy altas para acceder, después necesitábamos notas muy altas para acceder a la especialidad que yo quería, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en determinados casos ahí puntuales, esa autoexigencia momentánea y puntual sí que me puede servir, pero seguramente yo he llegado a donde he llegado también por las habilidades que tengo, ahora por el conocimiento que tengo, por también mi talento y no únicamente por ser perfeccionista. A lo mejor en algún momento me he exigido más y esa exigencia también en unas oposiciones, por ejemplo, me puede venir bien, pero en ese momento puntual. Cuando yo he superado esas oposiciones, por ejemplo, después ya el buscar el 10 de 10 continuamente ya no es tan adaptativo ni tan útil, porque hace que yo me desgaste y que a lo mejor lo que en un momento a mí me funcionó para superar unas oposiciones, igual ahora me está desgastando emocionalmente y hace que yo no rinda tanto en el trabajo, no sea tan productiva, ni me guste tanto y por tanto no lo haga tan bien. Entonces, ojo, porque ese mito muchas veces eh, es un lastre ahí, ¿no? Porque cuando encima ese perfeccionismo a veces ha sido útil o esa autoexigencia, ya lo generalizamos y pensamos que mantenerlo en el tiempo nos va a ayudar. Ojo, porque hay situaciones puntuales, situaciones concretas en las que me puede venir bien, pero mantenerlo en el tiempo prácticamente siempre, mira que pocas veces se puede decir siempre, nunca, ya lo sabéis que yo esto lo digo mucho, pero eh, casi siempre alargarlo va a generarnos cierto malestar, ¿vale? El tercer mito y último es que el perfeccionista consigue todo lo que quiere. La realidad es que muchas veces el perfeccionismo nos limita, como hemos estado viendo. La necesidad de hacer todo perfectamente bien nos quita mucho tiempo. Además, ante la posibilidad de fracasar, la gente perfeccionista puede posponer y dejar de actuar, lo que termina haciendo que no consiga lo que quiere. Así que ojo con esto, porque eso, a lo mejor por determinadas situaciones, determinadas experiencias, pensamos que ser perfeccionista me va a ayudar a conseguir lo que quiero y igual me bloquea. Así que es difícil dejar de ser perfeccionista porque lo nuevo nos genera ansiedad y no estamos dispuestos a tolerarla o no sabemos cómo manejarla. Tenemos miedo de perder el respeto y la admiración de los demás. Y está muy reforzado por la sociedad al final y la gente que nos rodea, ya que mucha gente lo considera equivocadamente la base del éxito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ten súper en cuenta esto que te acabo de decir, ¿vale? Porque es normal que tú sientes
que tú sientas ansiedad por dejar de ser perfeccionista porque es un hábito que tienes ahí a lo mejor súper instaurado desde hace mucho tiempo y no estamos dispuestas a tolerar esa ansiedad o no sabemos cómo manejarla. Recuerda que una de las primeras sesiones que vimos fue justo cómo manejar todos los componentes de la ansiedad de forma directa. ¿Vale? Pues si eso es algo que te está costando, además de que me tienes a mí ahí detrás también. Si tenemos miedo de perder el respeto y la admiración de los demás, lo que tendríamos que trabajar es la asertividad. Decirnos a lo mejor o escribirnos, si es algo que me cuesta ser asertiva, ¿vale? Pensar qué frases me podría decir. Lo primero, ¿de qué personas me afectaría más? ¿Del ámbito laboral, de mis superiores, de mis compañeros, del ámbito personal, de la gente que tengo, que para mí es más importante, más cercana? Mi pareja, mis padres, mi familia al final, me impactaría más que esas personas me dijeran, ay, esta es como, mm, no sé, pues por ejemplo, una de las cosas que he dicho que nos afecta el tema del perfeccionismo es la estética, por ejemplo, ¿no? Igual hasta ahora yo siempre me he vestido de determinada forma por ir como de punta en blanco y a partir de ahora digo, ostras, pues no es algo que para mí sea tan importante y estoy haciéndolo únicamente porque no me digan X comentarios sobre mi vestimenta, porque me preocupa que me hagan algún comentario hiriente sobre que, por ejemplo, voy más dejada a la hora de vestir. Pues bueno, voy a ver cuáles son los comentarios que más me pueden tocar emocionalmente, de qué personas, y me preparo dos o tres frases de formas para contestar de forma asertiva, ¿vale? Porque a lo mejor yo soy una persona que me da igual que me diga un familiar algo sobre mi vestimenta, pero que en el ámbito laboral se me critique, ostras, lo llevo regular. Entonces, vale, pues voy a preguntarme en el ámbito laboral de quién me afecta más eso. De mis superiores, de mis compañeros, de clientes, de quién. Vale, pues voy a prepararme dos o tres respuestas asertivas para si me dicen algo que yo sepa cómo afrontarlo. Si te preparas dos o tres frases para esos dos o tres ámbitos que más crees que te afectan a ti, ya ese miedo de perder el respeto y la admiración de los demás se va a rebajar bastante, porque tú ya te vas a sentir más competente para hacer frente a esa situación. Y luego además, como decía, tener muy en cuenta que esto se ve reforzado al final por la sociedad y la gente que nos rodea, es ser perfeccionistas en todo y que lo normal es que podamos recibir algún comentario. Pero también, por supuesto, como decía, no se trata de dejar de ser perfeccionistas y que nos dé igual todo, para nada, pero es que no es lo que va a pasar. Seguramente si tú eres una persona perfeccionista y trabajas en serlo menos, aún así vamos a tratar de hacer las cosas bien. Entonces, es importante que trabajemos en ello, que empecemos a hacer las cosas bien, pero de forma que tampoco nos genere a nosotros demasiada ansiedad, demasiado agobio, para que al final consigamos encontrarnos pues bien también a gusto y tranquilas y entender que si yo bajo mi nivel de exigencia, puedo recibir eso, algún comentario, porque en general está reforzado el perfeccionismo por la sociedad, pero tenemos que tomar decisiones conscientes al final de hasta qué punto y en qué ámbitos a mí me ayuda a esforzarme más y en qué ámbitos a lo mejor, pues como decía, igual la vestimenta para bajar a comprar, aunque me pueda ver alguien conocido, pues no es lo más relevante y a lo mejor estoy perdiendo ahí un tiempo súper valioso para mí, para descansar, por arreglarme, por miedo a que alguien me vea pues como más desaliñada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y que me puedan decir algo. Pues, ¿hasta qué punto me compensa ahí, por ejemplo, invertir mucho tiempo en arreglarme? ¿Vale? Pues, por ejemplo, esto sería un ejemplo de perfeccionismo con la vestimenta que no nos está ayudando porque me está quitando tiempo de descanso que para mí sería más útil, personalmente. ¿Vale? Entonces, pues para que veamos en qué casos el perfeccionismo nos afecta y no es útil. Hay otro ejemplo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? El primer paso para cambiar un hábito es aceptarlo, es decir, darme cuenta que estoy siendo perfeccionista en algunos ámbitos, que eso no me está generando bienestar y cómo me está impactando. Si hasta ahora te has sentido identificado con estos comportamientos, con los pensamientos inconscientes que comenté en la sesión anterior y te has dado cuenta que tienes un problema con el perfeccionismo en mayor o menor medida, el segundo paso, después de
de aceptarlo es empezar a trabajar todos los días en dicho hábito, realizando los cambios necesarios para reducir el impacto que está teniendo en nuestra vida o en algunos de los ámbitos de nuestra vida. Para ello te voy a dejar los ejercicios a continuación, ¿vale? Vamos a evaluar lo primero, costes y beneficios, ¿vale? Del perfeccionismo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Una vez hemos valorado los costes y los beneficios, vamos a identificar y modificar las metas de forma que las ajustemos un poquito y que sean menos perfeccionistas, ¿vale? Después modificaremos los pensamientos perfeccionistas por último, ¿vale? Entonces, porque los pensamientos, que algunos los comenté en la sesión anterior, es lo que está detrás de esos objetivos y de esas conductas perfeccionistas. Entonces, vamos a hacer simplemente esos 3 ejercicios, además de estas preguntas que ya te he lanzado, hay un poquito para terminar la evaluación que hicimos en la sesión anterior, ¿vale? Y una vez termines de evaluar, pues, en qué ámbitos y cómo te está afectando, te recomiendo que hagas estos 3 simples ejercicios de, ok, voy a valorar qué me está costando y qué me está aportando. Porque normalmente, que a lo mejor después de esta sesión, ¿no? En la que hemos visto las cosas perjudiciales que nos trae el perfeccionismo, dices, ostras, pues si es que no me aporta nada. No, todas las conductas, incluso aquellas que son desadaptativas, las hacemos por algo. Aunque sea comodidad, algo me está aportando, porque si no, yo no lo haría. Entonces, trata de rascar ahí, trata de pensar bien qué te está costando y qué te está aportando, porque algo nos está aportando cuando la estoy manteniendo. Aunque sea, por ejemplo, también el refuerzo positivo de mi entorno, el refuerzo, la palmadita en la espalda de mi jefe. A lo mejor yo, por ser perfeccionista, estoy dedicando muchas más horas al trabajo de las que debería y de las que están siendo remuneradas, pero por tal de obtener esa palmadita en la espalda de mi superior, yo la sigo haciendo a costa de, por ejemplo, mi descanso. Algo estoy obteniendo entonces de ese perfeccionismo. Entonces, lo habitual o lo normal es que después de esta sesión igual digas, ostras, es que en todo esto me está impactando. Claro, nos hemos centrado en valorar ese impacto negativo que está teniendo para que tomemos conciencia y empecemos a trabajar para cambiarlo. Pero ten en cuenta que algo te está aportando algún beneficio, ya te digo, aunque sea solamente comodidad, el refuerzo positivo de nuestro superior, el refuerzo positivo de los familiares con los que convivo, algo me está aportando. Por eso la estoy manteniendo, porque estoy teniendo ahí un refuerzo positivo, ¿vale? Porque hay algo que me está reforzando que yo mantenga ese perfeccionismo. Así que piensa bien qué costes y qué beneficios estás teniendo con el tema del perfeccionismo, porque si no hacemos bien esa evaluación, ¿vale? Si esto no lo valoramos bien, si ahora digo, ostras, es que no me está aportando nada, porque me he dado cuenta, he tomado conciencia de esos aspectos negativos, de lo que me está impactando de forma negativa, ¿qué pasa? Que entonces voy a decir, ah, pues ya está, entonces no tengo nada que hacer porque ya me he dado cuenta, ya he tomado conciencia de todo lo negativo que esto me está trayendo, del impacto negativo que esto me está trayendo, entonces ya voy a dejar de hacerlo. Error. Yo solamente he tomado conciencia, que es el primer paso. Acuérdate, aceptarlo, darme cuenta, pero después tengo que ir modificando esas conductas. Entonces, si no me doy cuenta qué beneficio le estoy encontrando, no voy a saber en qué me tengo que centrar para trabajarlo y cambiarlo. Por ejemplo, si yo no me doy cuenta que yo estoy manteniendo una conducta solamente por esa palmadita en la espalda de mi superior, no voy a ponerme a trabajar en, vale, pues veo que esto está teniendo un impacto negativo en mi día a día, en mi falta de descanso, y lo estoy haciendo únicamente por ese refuerzo positivo, aunque no están siendo ni horas remuneradas ni realmente horas que se me hayan pedido, por ejemplo, y que mi hora de terminar de trabajar son 2 horas antes. Entonces, si yo no me doy cuenta que lo estoy haciendo únicamente por esa respuesta, ese refuerzo en mi superior, no me voy a preparar yo una respuesta para darle si dejo de hacer esas 2 horas de más. Entonces, como no me lo voy a preparar, cuando se vuelva a dar esa situación voy a decir, uff, mira, pues voy a hacer estas 2 horas porque si no, a ver cómo le explico yo hoy a mi jefe que no he hecho esas 2 horas de más. Sin embargo, si yo me doy cuenta, tomo conciencia también de lo que los beneficios que me está aportando
hasta ahora este perfeccionismo y por qué yo estoy manteniendo esa conducta, si yo eso me paro a valorarlo y lo valoro bien, me doy cuenta que lo estoy haciendo solo por eso, digo, vale, yo lo estoy haciendo por esto, pero a mí esto no me compensa. Entonces voy a trabajarme una respuesta para darle a mi jefe el próximo día que yo no eche 2 horas de más, porque aunque sé que va a suponer una situación incómoda para mí, después de haber valorado pros y contras bien, yo veo que a mí no me compensa esa falta de descanso únicamente por esa palmadita en la espalda. Así que voy a trabajar la asertividad porque sé que va a ser un momento incómodo para mí, pero también sé que para mí es importante empezar a recuperar esas horas de descanso. Así que fíjate en la importancia de valorar pros y contras bien de esos rasgos perfeccionistas, de esos comportamientos perfeccionistas, de pararte a pensar qué te está reforzando y manteniendo esa conducta perfeccionista para poder elaborar una respuesta a partir de ahora respecto a nuestro entorno, para nosotras mismas y que podamos ir ajustando esas metas a algo más adaptativo para ti al final y que te genere mayor bienestar. Así que bueno, con esto terminamos las sesiones del perfeccionismo. Espero que te ayuden porque es algo que bueno, me comentáis que os afecta un montón en vuestro día a día y ya sabes que cualquier duda aquí me tienes para que sigamos trabajando en ello.